en este video vamos a aprender un poquito de nomenclatura química inorgánica y específicamente vamos a hablar de los óxidos. Bueno, pues quizá de los óxidos podemos decir muchas cosas que están presentes en nuestra vida diaria, por ejemplo, en la crema de afeitar, en las pinturas, en el talco, pues ahí tenemos óxidos, ¿verdad? Bueno, tenemos dos tipos de óxidos, los óxidos básicos o metálicos y los óxidos no metálicos o anhídridos. En este video solamente vamos a hablar de los óxidos básicos o metálicos. Pues bien, como su nombre lo dice, los óxidos metálicos se obtienen de la reacción de un oxígeno con un metal, en este caso. Se dice que son compuestos binarios, pues porque están formados por dos elementos diferentes, pero donde siempre uno de ellos es el oxígeno. Y el oxígeno en este caso siempre trabaja con valencia de -2. Entonces, si combino un metal, por ejemplo, me voy a la tablita de acá, aquí tengo metales, les hice una tablita y los acomodé por grupos. Casi siempre los metales tienen el número de valencia dependiendo del grupo en el que se encuentran, la mayoría de las veces. Eso no quiere decir que siempre suceda, pero por ejemplo los metales del grupo 1 pues tienen valencia de +1, excepto con algunos metales, por ejemplo el cobre y el oro, que además de 1 tienen 1 y 2, el oro tiene 1 y 3. Eso quiere decir entonces que si combinamos, por ejemplo, el litio, que sabemos que trabaja con valencia de +1, con el oxígeno, que trabaja con valencia de -2, y lo cruzamos, estas valencias las cruzamos, entonces vamos a obtener Li2O, y a este le vamos a dar un nombre, dependiendo la nomenclatura que vayamos a usar. Si usamos nomenclatura IUPAC o nomenclatura tradicional, bueno, es el nombre que va a tener. En el caso de nomenclatura IUPAC, la nomenclatura es muy sencilla. En esta nomenclatura se usan prefijos dependiendo del número de átomos que tenga cada elemento. Por ejemplo, aquí el litio tiene 2 átomos y el oxígeno tiene nada más 1. Eso quiere decir que le vamos a poner como siempre se va a nombrar primero en el caso del oxígeno. En este caso el oxígeno tiene nada más 1, entonces le corresponde mono, pero monóxido de, bueno, en este caso tengo 2 litios, el prefijo que le corresponde es di, le vamos a poner monóxido de dilitio, porque son 2 litios. Muy bien, esto es en caso de nomenclatura IUPAC. En caso de nomenclatura tradicional o clásica, se dice que si el elemento tiene solamente una valencia, entonces se va a llamar nada más óxido de y el nombre del metal. Si volvemos acá a nuestro elemento que teníamos era litio, quiere decir que al combinarse se va a llamar óxido de litio. De litio porque solamente tiene una valencia litio, solamente +1. En el caso de que agarremos un metal, por ejemplo, el mercurio, que tiene valencia 1 y valencia 2, bueno, pues también podemos trabajar con el mercurio, podemos formar un óxido, podemos decir que el mercurio en este caso, cuando trabaja con +1 y lo combino con oxígeno que trabaja con -2,
Si cruzo las valencias me va a quedar Hg2O. Dijimos que esta es nomenclatura IUPAC y esta es nomenclatura tradicional. Ok, si quiero nombrarlo por nomenclatura IUPAC, este compuesto se va a llamar monóxido, porque solamente tiene un oxígeno, monóxido de dimercurio, porque tiene 2 mercurios. En el caso de la nomenclatura tradicional, que de hecho es la más utilizada, la nomenclatura tradicional, el mercurio es un elemento que tiene 2 valencias. Cuando voy a usar nomenclatura tradicional con 2 valencias, a la menor valencia le voy a poner nomenclatura al final, la terminación oso. Y para la mayor de las valencias le voy a poner al final la terminación ico. En este caso, el mercurio, si nos vamos al mercurio, tiene valencia +1. Es la menor de las valencias que tiene el mercurio. Eso quiere decir que le vamos a poner óxido mercurioso. Ahora, en el caso de que hubiésemos trabajado con mercurio, pero con la valencia más grandota, que fue 2, entonces mi compuesto me quedaría, mi óxido me quedaría como Hg2O2. Pero cuidado aquí, cuando tengo 2 y 2, pueden ser divisibles entre 2 ambos, si ambos se pueden dividir, y entonces aquí voy a obtener HgO. Y entonces, por nomenclatura IUPAC, este compuesto se va a llamar monóxido de mercurio. Cuando es el mercurio el que tiene solamente una valencia, se omite la palabra mono, nada más se usa para el óxido, para el oxígeno pues. En este caso va a ser monóxido de mercurio. Ahora bien, en la nomenclatura tradicional, en este caso, el mercurio usó la valencia más grande, que es +2, la más grande de las que le corresponden. Quiere decir que se va a llamar por nomenclatura tradicional óxido mercúrico, con terminación ico. Muy bien, y es así entonces como se nombran los óxidos en nomenclatura tradicional y en nomenclatura IUPAC. Ahora vamos a determinar la atomicidad de un elemento. Por ejemplo, si tengo este compuesto que es F2O3, a ver, vamos a practicar un poquito. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Vamos a revisar la tablita que tenemos por aquí y entonces nos encontramos que el fierro o el hierro tiene valencia de 2 y 3. Ah, muy bien. Si estos números los regresáramos para acá, a como escribíamos originalmente, vemos que este 3 es la valencia que le corresponde al fierro y este 2 la valencia que le corresponde al oxígeno. Eso quiere decir que en este caso el fierro está trabajando con la valencia más grande y por nomenclatura IUPAC este compuesto se llamaría, ¿cómo se llamaría? Tiene 3, se llamaría
trióxido de difierro o de dihierro. Y en la nomenclatura tradicional se llamaría, como es la valencia más grande, se llamaría óxido. Dijimos que para la más grande le corresponde terminación ico, entonces óxido férrico. Muy bien, pero ahora vamos a determinar la atomicidad, ¿verdad? ¿Cómo se determina la atomicidad? Bien fácil y sencillo. Vemos aquí que tenemos del elemento fierro 2. Entonces, 2 más 3 del oxígeno, eso quiere decir que la atomicidad del óxido férrico es igual a 5. Súper fácil y sencillo, ¿verdad? Vamos a determinar la atomicidad de uno de los que habíamos hecho antes. ¿Qué les parece? Del óxido mercúrico. HgO. En este caso tiene 1 de mercurio más 1 de oxígeno, pues su atomicidad es igual a 2. ¿De acuerdo? Uno más, otro de los que ya teníamos hechos acá. ¿Qué les parece el óxido de litio? El óxido de litio era Li2O, entonces va a ser 2 más 1 del oxígeno igual a 3. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, este ya lo habíamos hecho. Y se escribe la fórmula, nombre tradicional y nombre IUPAC que se obtiene al combinar el litio con oxígeno. Es el ejemplo que vimos al inicio, ¿verdad? En este otro ejercicio o ejemplo dice fórmula, nombre tradicional y nombre IUPAC al formar el siguiente óxido. Ahora es el aluminio. Aluminio que trabaja con más 3, con oxígeno que trabaja con menos 2. Entonces, vamos a revisar primero con cuántas valencias trabaja el aluminio. Vemos ahí que nada más trabaja con valencia de más 3. Eso quiere decir que al cruzarse va a ser Al2O3. Fuimos a revisar con cuántas valencias para el nombre tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, nombre IUPAC y nombre tradicional. Vimos que en cuanto al nombre tradicional, pues solamente tiene una valencia. En este caso es más 3, quiere decir que se va a llamar óxido de aluminio. Y en el caso del nombre IUPAC, pues dijimos que se dice cuántos elementos hay de cada uno. En este caso son 3 del oxígeno, entonces va a ser trióxido de dialuminio. En el siguiente ejercicio tenemos al magnesio. El magnesio con más 2, con valencia de más 2 y oxígeno con menos 2, al cruzarse nos quedaría Mg2O2 y ocurre lo que ocurrió en el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, que se pueden dividir entre 2 y me queda entonces como MgO. Para nombrarlos, IUPAC y tradicional. Bueno, en cuanto a IUPAC, vamos a decir que es monóxido de magnesio. Monóxido de magnesio. Dijimos que no le pongo monomagnesio porque cuando es el metal no se pone la palabra mono, solamente para el óxido. Y vamos a ver cuántas valencias tiene el magnesio para ver qué nombre le corresponde. Entonces aquí vemos que el magnesio solamente trabaja con más 2. Quiere decir que no aplica oso e ico, solamente se va a llamar óxido de magnesio. Cuando tiene una valencia, solamente escribimos óxido de y el nombre del metal, en este caso el magnesio. Aquí tenemos
otro más. Dice, ¿cuál es el nombre IUPAC y tradicional del BeO? Bueno, el Be pues es berilio. Vamos a buscar el berilio, con cuánto trabaja. El berilio no lo tenemos en nuestra tablita, pero como lo tenemos aquí anotado, pues vemos que está trabajando con más 2. Entonces me quedaría, según el nombre IUPAC, me quedaría óxido, perdón, nada más es 1. Entonces va a ser monóxido de berilio. Y según la nomenclatura tradicional, sería óxido de berilio. En cuanto al siguiente ejercicio para determinar la atomicidad del monóxido de disodio, pues bueno, primero tenemos que escribir la fórmula para saber cómo me queda este compuesto. Dice que es monóxido de disodio. Eso significa que de sodio tiene 2 y que de oxígeno tiene 1. Entonces esto va a ser 2 átomos de sodio más 1 de oxígeno, 2 más 1. Su atomicidad va a ser igual a 3. Bueno, pues esto es todo. Espero te haya gustado este video y sobre todo te sea útil para la nomenclatura de óxidos. Muchísimas gracias. Si te gustó, dale una manita arriba y nos vemos en el siguiente video. Bueno, nos escuchamos.